7:29, es el 11 de abril. Tenemos ya pocas semanas para las votaciones. La Junta tiene una serie de operativos importantes, ampliando la posibilidad de que la gente tenga los accesos debidos, más informaciones, sus documentos también. Y usted puede votar con una cédula vieja, no hay problema, hay una serie de facilidades. Y hoy tienen actividades de ampliación de esas facilidades. A las 7:30, Pablo Macchini y Otis. Buenas y santas las de Dios, una vez más, aquí estamos. Parece que hay un error. Ocurre que en las comunidades de San José y La Lima y en Santiago y La Mina están exigiéndole a migración sacar a los haitianos ilegales. De entrada se oye bien que una comunidad que dice ser afectada por bandas en las cuales participan ciudadanos haitianos que según ellos son ilegales, le soliciten a las autoridades que los expulsen, porque ese es un derecho que tiene el país y es parte de la función de la institución de migración, de la dirección de migración. El único consejo que sí quería yo darle, primero que tengan cuidado con la generalización, porque hay todo un movimiento de ellos, en lo que llega migración o no llega, echar a todos los haitianos. Entonces, hay que tener cuidado porque se cometen grandes injusticias. Si por cada fechoría de la banda Los Trinitarios en Madrid, en cualquier lugar de España, los españoles salieran a cazar jóvenes dominicanos residentes en España, sería inaceptable. Y el Estado español no se lo aceptaría y la Unión Europea tampoco. Y ya incluso hay un caso que tiene hasta nombre propio de una persona que fue echada y tiene Jeremy Volnet, que tiene 36 años viviendo en la comunidad. Entonces los mismos vecinos fueron, no a este, no, ¿y cómo ustedes hicieron esto? No. Pero además que es a ninguno. Pero yo le tengo la mala información, es que no pueden llamar a migración ni al Estado para que saque a los haitianos, porque el problema no es sacarlos. El problema es eliminar las mafias que vuelve a traerlos. Porque el problema nuestro no es el ejercicio que como país nos otorga nuestra Constitución. Es decir, que somos quienes decidimos quiénes están y quiénes no están y qué hay que tener para estar. Eso no está en juego. El tema de la migración tiene que ver con una especie de puerta giratoria, donde las mafias los traen, migración como gobierno los echa y las mafias vuelven a traerlo. Y mientras más haitianos, cuando ustedes vean una nota del Instituto de la Dirección de Migración, hemos deportado a 100,000 haitianos, no crean que es que hay 100,000 haitianos menos aquí. No, es que los próximos 100,000 que vengan, que quizás son esos mismos, se aumenta la tarifa porque están expulsando. Entonces el movimiento que deben hacer en San José y en La Mina y en el país entero, todos, es exigirle al gobierno desde arriba que elimine las mafias cívico-militares empresariales de la puerta giratoria, porque los traen pagando. Migración, policía hacen el trabajo y picotean, los que no se pueden, los sacan y entonces al sacarlo aumenta el precio de entrada y ahí vivimos. Entonces quería solamente hacer esa acotación porque en el centro del problema nuestro con la migración está en el asunto de acabar con las mafias. ¿Ustedes quieren sacar indocumentados o vayan a una construcción? Tírense una construcción. Ustedes no quieren. Y no digan que están invadiendo, que van a fundir la isla. Coño, pues vayan a las grandes fincas. Porque una gran parte de los rubros agrícolas
quienes los cosechan, los siembran y los cosechan, son ciudadanos haitianos, la buena parte de ellos ilegales. Pero el problema está en que en esta detención lo lógico es entonces, porque la ley manda, la ley se le ha de aplicar al trabajador ilegal, indocumentado, pero al que lo empleó. Pero ahí no, espérate, no, así no. Entonces ya tú te vas a enfrentar al poderoso sector agropecuario, te vas a enfrentar al sector de la construcción. Si me sacas la mano de obra haitiana, incluyendo la ilegal, van a aumentar los productos, porque el precio de los productos, quise decir, el precio de los productos aumenta en la medida en que el costo de producirlos aumenta. Entonces, si el apartamento cuesta 5 millones de pesos, si lo hacen manos dominicanas legales pagando impuestos, va a costar 6,5. Y eso se refleja en la marcha de la economía. Y a los gobiernos le tienen miedo esas estadísticas terribles. Cuando aumenta el desempleo, cuando baja el ritmo de la economía. Porque cuando ocurre lo contrario, todos lo saborean. Todos lo saborean. Entonces quería anotar eso. Y finalmente, uno ha pensado mucho en qué ha ocurrido con la oposición en los últimos meses. Y yo pienso que el descalabro de la oposición, que aumentó con lo que ocurrió en las municipales, creo que tiene que ver fundamentalmente con un aspecto. Y es que la oposición hace denuncias, se querella de casos donde ellos fueron o los precursores de esas malas prácticas o quienes las desarrollaron. El ejemplo más cercano es esto del 0.5% del presupuesto para los partidos en los procesos electorales. Bueno, entonces la denuncia es que el gobierno no ha dado el 0.5%. Y todos, me incluyo, nos sumamos a la crítica al gobierno. ¿Por qué? Decíamos aquí, porque el gobierno no cumple la ley. El gobierno, y uno exigió, el gobierno debe otorgar el 0.5% que manda la ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre esto, estamos hablando del artículo 49 de la ley 275. Cuando ocurre esto, entonces el gobierno viene y responde y echa por el suelo los argumentos de esa oposición. Resulta que en la historia del país, con la excepción del 2020, nunca ningún gobierno, y los últimos 6 gobiernos, 5 han sido de los últimos 6 gobiernos, 5 han sido del PLD. Resulta que nunca la Junta ha entregado el 0.5%. Siempre ha quedado. Entonces, señor, ¿cómo usted va a Washington a denunciar una cosa que usted nunca cumplió y que incluso este gobierno, que hacemos la crítica porque no lo había cumplido, en términos de montos había cumplido más? Entonces, ¿dónde está el punto del descalabro de la oposición entre muchos temas? Que se ha centrado en denunciar cosas que para el gobierno es muy fácil desmontárselas. En vez de hacer ¿qué? Oh, señores, pero hoy los méritos de los gobiernos del PLD. Yo le voy a regalar a la oposición, quizá ellos no coleccionan libros, no tienen una buena biblioteca, pero hay un libro de Moya Pons que se llama El Gran Cambio, de Moya Pons, palabras mayores. El Gran Cambio que cuenta lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en el país en los últimos 25 años en lo que tiene que ver con transformaciones. Y ahí están los méritos de los gobiernos del PLD. Pero el metro tiene oposición. No, todo el mundo ha reconocido el metro, la construcción del metro, la mejoría en la infraestructura vial del país.
O sea, el buen manejo. Ese Sánchez Cárdenas que estuvo aquí hace poco. Óyeme, el país tiene una deuda de gratitud con ese señor y con ese equipo de él, del Ministerio de Salud Pública, cuando llegó la pandemia. Entonces, ¿cómo es posible que un partido que tuvo 20 años en el gobierno, de los cuales 16 fueron corridos, del 4 al 20, y que tiene muchas cosas que mostrar y hasta enrostrarle al PRM, porque recuerden que el PRM es el PRD, y el PRD cuando llega al gobierno o está preso o lo andan buscando. Recuerden la teoría de Felucho, el caso de don Antonio, el caso de Jorge Blanco, o el caso de Hipólito y el caso Van Inter. Entonces ustedes tienen que cantar sus glorias, cántense sus glorias, porque ustedes la tienen, y el gobierno, el PRM, partido oficial, le va a tirar a matar por donde ustedes han cojeado, que ha sido la parte ética. Pero lo cierto es que uno vive buscando la explicación a por qué esta torpeza de la oposición. Quizás tiene que ver con lo que tanto hemos dicho, que esta división del PLD en el 2019 echó por la borda el proyecto político de Juan Bosch. Y por eso uno fue tan crítico del profesor Leonel Fernández por su comportamiento en ese proceso, donde sí hubo una solución para que ellos más o menos se entendieran, porque como dice el pueblo, es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que los dos PLD están divididos y tienen una guerra interna, porque la gran competición no es por ganar las elecciones presidenciales. Ninguno está en eso. La gran competencia es por quedar en segundo lugar para liderar la oposición y ver qué se puede hacer de aquí al 28, que son 4 largos años en los cuales el profesor Fernández puede crear un partido en construcción, seguir fomentando el liderazgo de Omar, que va muy bien en ese sentido, pero también el PLD hace su catarsis, porque el PLD tiene que construir urgentemente el gran comité de sabios, los grandes asesores, un Sanedrín para ir a pedir orientación y poner a los Juan Ariel y a los Guarocuya Félix y a todos esos muchachos de 40 y pico, 50 bajitos, al frente, y sobre todo esos jóvenes valiosísimos, muy bien ponderados, a los que no le tocó para nada este asunto de la corrupción. Pero lo cierto es que la oposición tiene que aprender a cantarse sus glorias, porque si hay una cosa que nadie puede negar, son los méritos de ese PLD que uno ha criticado en la parte ética, en los excesos, pero aquí el PLD tiene muchas cosas que mostrar. ¿Por qué no lo hace? Yo no lo sé, al punto que incluso el candidato presidencial del PLD no está por la labor de ir a los programas de radio y de televisión, aunque sean de tan poca importancia como el nuestro en Colorvisión o el de este equipo aquí en RCC Media en sentido 89.3. Pero mejor tarde que nunca. Quien por su gusto navega no debe temerle al mar. Que la Magdalena los guíe.